Bueno, pues aquí estamos en tiempo de análisis y tertulia periodística. Esta semana ha sido noticia, entre otras, la retirada de los caballos de las esculturas del escultor británico Jason de Kers. El artista ha querido expresar su parecer sobre esta decisión tomada por el Cabildo de Lanzarote respecto a su obra y, mediante una carta traducida también al inglés, el artista se ha referido al hecho como un acto de censura hacia su trabajo y algo abominable, teniendo en cuenta la libertad de expresión, que estamos en una democracia, y la libertad incluso artística, ¿no? Hoy el nuevo gobierno socialista, Partido Socialista, con el apoyo de la derecha del Partido Popular en Lanzarote, ha decidido censurar y retirar mi obra, The Rising Tide, tras ser elegidos bajo las promesas de combatir el cambio climático. Su primera acción ha sido precisamente retirar y esconder una obra directamente relacionada con la industria de los combustibles fósiles y el cambio climático. Hay que recordar que Jason de Kers, pues es un especialista también en esculturas subacuáticas y un activista ecologista en contra precisamente de la acción petrolífera, ¿no?, en el planeta. Vamos a hablar sobre esta cuestión con los que nos acompañan, como es el caso del doctor Sosa, en representación de Coalición Canaria. Buenos días. Qué buenos días, Rosa, buenos días. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes con respecto también a la reacción que ha tenido el artista? Había estado callado hasta el momento, pero una vez que el Cabildo ha procedido ya a la retirada de estas esculturas que han sido derivadas a una nave propiedad de la Primera Corporación Insular, ha decidido hablar. Lo ha hecho con esta carta en las redes sociales y que asegura que él ha sido víctima de una dictadura y que esto es más propio del general Franco y de la censura del arte libre que de una democracia. ¿Tu opinión? Bueno, vamos a ver, el tema de las esculturas es polémica. Es polémico porque, en primer lugar, se pusieron en un momento en el que estaban gobernando conjuntamente Coalición Canaria y Partido Socialista. Pues si en aquel momento por parte del Partido Socialista no se estaba de acuerdo con que esas esculturas estuvieran ahí, pues ¿por qué no se dijo, ya que se estaba cogobernando, por qué no se le impidió a su socio de gobierno el haberlo hecho, o se le pidieron más aclaraciones acerca de los contratos y de los convenios que se habían establecido con el artista? Posiblemente se hubiera evitado todo esto, se hubiera evitado la polémica y se hubiera evitado las críticas y la guerra que existe ahora. Yo creo que, habiendo además los problemas que hay ahora mismo en la isla, que hay problemas muy importantes, temas laborales, temas educativos, temas sanitarios, temas todos ellos que son de una importancia vital para los ciudadanos de esta isla, que entremos ahora en una guerra de opiniones sobre si los caballos deben de quedarse, deben de irse, etcétera, es absurdo, porque yo salgo a la calle y me tropiezo a muchas personas y lo que me dicen es, hombre, pues posiblemente a lo mejor las obras del Museo Submarino sí que se ajustan a lo mejor más a nuestra idiosincrasia, porque representa caras de personas de Lanzarote con costumbres y hechos que ha habido en Lanzarote. Sin embargo, estos caballos los trajo un artista y son una copia de unos que hay en el Támesis, que había en el Támesis. Que había, porque han sido retirados también. Porque en el Támesis... Porque era una instalación temporal, ¿no? Se retiraron. A lo mejor, pues, como decía alguien, pues a lo mejor si se hubieran puesto esculturas de un pescador cogiendo morenas o de un barco de vela latina canario, pues a lo mejor posiblemente hubiera sido más procedente dejarla. No lo sé, es una polémica que quizás por mis escasos conocimientos de arte, pues no quiero entrar. Lo cierto es que es una guerra. Es una guerra entre el antiguo grupo de gobierno, el nuevo grupo de gobierno del Cabildo, la Fundación César Manrique, y yo, mi criterio es que en la guerra siempre, aunque se ganen, hay heridos y hay daños colaterales. Yo creo que se debió de haber hablado, haber llegado a un diálogo, haber llegado a un consenso y haber tendido puentes entre unas administraciones y otras, quizás desde el mismo momento en que esas esculturas se iban a poner, porque posiblemente, como te decía antes, he visto algunas de las esculturas que hay en el Museo Submarino y quizás esas esculturas sí proceden más con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de ser, porque se ven pescadores. Bueno, en ese momento eran oportunas precisamente estas de los 4 jinetes del Apocalipsis, precisamente por ese concepto artístico, ¿no? Porque simbolizan la lucha contra el petróleo, y Lanzarote estaba inmersa también en el cambio también de modelo energético, la no dependencia del petróleo, el avance en energías renovables, el no a Repsol, etcétera, ¿no? Pues ahí estábamos, y
Jason Deckers pues fue, digamos, un escultor vinculado con el anterior grupo de gobierno de Pedro Sánchez, y César Manrique ahora lo quieren vincular al actual grupo de gobierno Partido Popular, Partido Socialista, que parece que lo enarbolan como si fuera una exclusividad de ellos. Vamos a hablar con Leandro Delgado sobre esta cuestión. ¿Qué tal? Buen día, concejal de Lanzarote en Pie Si Podemos. Buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? La presidenta, por cierto, del Cabildo, nada más retirarse las esculturas, ha dicho que, claro, el entorno del Castillo de San José y la isla de Lanzarote en general lo que se merecen es exclusividad y que no tenemos ni la voluntad ni la necesidad de imitar a ningún otro territorio. Por esta regla de tres, pues que el Ironman de Lanzarote se deje de hacer, porque también se desarrolla en otros territorios. Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas por el retraso. Tranquilo. La avenida, hay mucho tráfico y entonces la lanzadera iba muy despacito. Miren, yo estoy de acuerdo con el doctor Sosa en que esto es una guerra. Es una guerra entre dos grupos políticos y de presión, en el que, como dijo el doctor Sosa, en una guerra siempre hay daños colaterales, y en este caso los daños colaterales es la cultura, es el arte, y además somos los ciudadanos, porque esas esculturas costó dinero público para ponerlas y cuesta dinero público para quitarlas, ¿no? Pero lo que nosotros decimos y hemos venido manteniendo desde el principio es que todo debe estar ajustado a la legalidad, todo debe estar ajustado a los informes técnicos, a los informes jurídicos y todo aquello que corresponda. Pero esos informes técnicos y informes jurídicos no se podían haber seguido tramitando. Es decir, la pregunta que yo me hago y lo que no entiendo es por qué se castiga al artista y a la obra por cuestiones político-burocráticas ajenas al propio escultor, a Jason Deckers, que digo yo que nada tendrá que ver con el proceso administrativo que se ha llevado en el Cabildo de Lanzarote sobre su obra, y por qué no se ha podido continuar a lo mejor con la reclamación de ese permiso que faltaba de patrimonio. Miren, voy a poner un ejemplo claro gráfico de cuál es la situación. El otro día, hace un par de semanas atrás, asistíamos a aquella retirada del contenedor que hacía las veces de caja de ticket, incluso había una pequeña tiendita, una taquilla, ¿no? Y aparecieron por allí cantidad de políticos, como si aquello fuese una cosa exclusiva, extraordinaria. Era la retirada de un contenedor. Evidentemente eso es un ejemplo gráfico de cuál es la guerra en la que nos quieren meter a todos los ciudadanos. Todos tenemos que tener opinión acerca de esas esculturas, todos tenemos que tener nuestro posicionamiento y elegir un bando u otro. Me parece dantesco, me parece una cuestión que no va más allá de lo que es la guerra entre dos grupos políticos que utilizan tanto a César Manrique como a las esculturas de este señor como armas arrojadizas. Sí, que al final el arte es una propaganda. El arte tiene que ser un elemento, una herramienta transformadora de la sociedad. Y ahora mismo lo que está haciendo tanto el grupo de gobierno del Partido Socialista, Partido Popular, como Coalición Canaria es utilizar el arte como arma arrojadiza. Vuelvo a decir, al final, como dijo el doctor Sosa, hay víctimas, hay efectos colaterales y estos siempre son los ciudadanos. Bueno, pues Sosa, para ir concluyendo, ¿qué te parece que la presidenta haya dicho que Lanzarote no necesita copiar a nadie y de ahí que como estas son unas copias, es decir, forma parte de un serial, ¿no? Digamos, las instalaciones que había aquí en la isla de Lanzarote y que también tenían su espejo en otras localizaciones. Pero bueno, por esta regla de tres, pues tendríamos también que hacer desaparecer el Guggenheim de Bilbao, que se parece muchísimo a otros Guggenheims, sí, y la araña famosa, ¿no?, que se llama Mamá, de una artista francesa reconocidísima, que tiene también otro serial, digamos, ¿no?, de esta misma escultura, pues en lugares tan emblemáticos como Japón, Nueva York, Francia, etcétera. O sea, que esta es una dinámica habitual, ¿no?, dentro del arte. Bueno, decía un amigo mío que el que después que se inventaron las disculpas, el que es tonto, porque el que queda mal es porque quiere, es tonto. Eso es cierto. O sea, bueno, es una disculpa más para ver ello esto. Ahí se puede ver desde los puntos de vista, porque qué duda cabe de que el tema de la lucha contra el cambio climático es un tema que no solamente es de Lanzarote, es un tema universal, es un tema en el cual tenemos que estar unidas todas las culturas, tenemos que estar unidos todas las tendencias artísticas y todos los ciudadanos de este mundo para tratar de luchar contra el cambio climático por los daños que nos están haciendo, por lo tanto, como bien decías tú antes, bueno, pues el que se pongan cosas que sean iguales a las que se hagan en Londres, en Ámsterdam, en Nueva York o en otros sitios, para tratar de unificar los criterios y para tratar de dar la sensación de universalidad en esta lucha que es tan importante para el planeta, yo creo que no está mal.
Pero también es cierto que a lo mejor, que como se dice, también se pudo haber elegido otro tipo de figuras que no fueran exactamente iguales, pero que representaran lo mismo, con la misma conexión. Es una guerra en la que sinceramente, en estos momentos no me apetece entrar. Yo prefiero más entrar en la guerra de que se haga el búnker de la radioterapia, porque eso salva vidas, que se haga la unidad de hemodinamia del hospital para tratar de seguir salvando vidas y que se luche contra el cambio climático, pero no con una guerra entre partidos, sino que de alguna forma, como te decía antes, se tiendan puentes. Ya, lo que pasa es que esa guerra entre porque partidos... todos unidos conseguimos más que por separado se tiene mucha Yo más estoy de fuerza. acuerdo contigo, pero en ese pulso también, y ahora son los caballos de Deckers los que están en el punto de mira, se está poniendo en duda si se está ejerciendo la autoridad o la autocracia frente a la libertad de expresión o la libertad artística. También es un tema que habría que considerar, porque bueno, como vimos más atrás, el haber sacado un libro de las librerías de aquellas maneras, pues posiblemente a lo mejor por los trámites administrativos, a lo mejor se debió de haber paralizado su difusión, pero no de las formas que se hizo ya. O sea, yo creo que muchas veces son las formas de cómo se están haciendo las cosas con la falta de transparencia, lo que está haciendo que se parezca más. Los talibanes llegan y tumban una estatua y no dan explicaciones. Yo creo que lo que sucede es que hay que dar explicaciones de las cosas que se hacen, hay que explicarlo bien a los ciudadanos, porque los ciudadanos no todos coinciden con las opiniones de los grupos de gobierno, porque entonces se da una imagen de talibán. Han explicado que eran unas instalaciones con carácter temporal, que no contaban con los permisos, en este caso de patrimonio, o no sé qué otros informes técnicos más, y que están en un entorno de bien de interés cultural y sobre todo también porque estamos en el centenario de César Manrique y se quiere que César Manrique tenga pues el foco, ¿no? Y que no tenga que compartir, digamos, ese protagonismo con nadie más. Pero es que ahora mismo el foco sobre las esculturas de Jason Deckers precisamente lo han colocado quienes las han retirado. Yo creo que aquí nos estamos equivocando en el debate, porque estamos priorizando el si nos gustan o no nos gusta, es decir, priorizamos el contenido y no estamos poniendo el foco en donde hay que ponerlo. El foco está en los procedimientos administrativos y no en si nos gusta o nos deja de gustar la escultura. Vamos a ver una cosa, si la presidenta del Cabildo dice que no hay que repetir, para no repetir, se retiran para no repetir lo que ya hay en otras partes del mundo, pues empecemos a cambiar el modelo turístico, porque lo estamos repitiendo igual que en otras partes del mundo. Empecemos a cambiar el Ironman, por ejemplo, porque el Ironman se lleva en varias partes del mundo. Aunque la WordPress foto, pues tampoco venga a la isla Lanzarote por ejemplo, porque ya está en otros lados. Eso no es un argumento válido, y mucho menos un argumento que venga desde la parte política, en este caso de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. No me parece un argumento válido. Un argumento válido tiene que ser, oiga, miren, este BIC estaba caducado, pues ahí se podía, pues como había un limbo legal, pues se podía poner ahí las esculturas. A través de informes técnicos pues hemos llegado a la conclusión de que estas esculturas eran de carácter temporal y hay que retirarlas. Eso es objetividad. Eso es objetividad. Eso es un argumento que usted me puede dar. Podemos estar de acuerdo o no en ese argumento. Pero oiga, poner como argumento el que me gusta más o menos la escultura o la obra, pues me parece una visión muy corta. Más cosas, cambiamos de asunto y nos centramos en los presupuestos autonómicos. Han pasado el primer escollo, todavía estamos en periodo de enmiendas, así que proseguirá el debate y en este caso también pues la lectura de la letra pequeña. La pregunta que hoy planteamos es, ¿se tiene que poner partidas para proyectos que puede que no se desarrollen o solo destinar fondos a lo que es seguro que se va a ejecutar? Esto está ocurriendo con el Palacio de Congresos, por ejemplo. En esta ocasión, pues no hay ni un solo euro para esta infraestructura. En el ejercicio anterior sí lo hubo, o en la anterior legislatura, y esto ayudó también al Cabildo a impulsar que se procediera de nuevo a solicitar a Carlos Morales que readaptara el proyecto a la actual normativa y a las circunstancias que nos ocupan, ¿no? También porque han pasado muchos años desde que se ganara el concurso y se impulsara, digamos, en sí el proyecto sin que se haya puesto la primera piedra. Sosa, ¿qué te parece? Aquí estamos entrando en una picaresca desde hace ya bastante tiempo, que es la siguiente. Si no me ponen el dinero,
Yo protesto porque no me han puesto el dinero para hacer algo, para hacer un palacio de congresos o para hacer un centro de salud en Argana. Pero después cuando te ponen el dinero para hacer un centro de salud en Argana, como pasó en el año 2007, o cuando te ponen dinero para hacer un palacio de congresos, iniciar un palacio de congresos, o para tratar de hacer 100 viviendas sociales en Titerroy, pues resulta que las inutilidades de los políticos que tenemos en Lanzarote, tanto de cabildos y ayuntamientos, hacen que esos presupuestos se pierdan. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no nos lo ponen, protestamos, y si nos lo ponen, no hacemos nada. O el protestar porque no te lo ponen en una determinada partida anual, es una forma de justificar tu incompetencia por no haber sabido preparar los permisos, por no haber sabido tener un plan urbanístico apropiado. Mira, estaba leyendo anoche precisamente a raíz del CIBE, que precisamente uno de los motivos por los que el CIBE no funciona bien en Lanzarote es porque cuando se pidieron los permisos correspondientes para poner uno de los radares en el risco de Famara, se le negaron los permisos. Bueno, pues ahora nos estamos quejando porque el CIBE no funciona. Pero bueno, solo nos quejamos porque el CIBE no funcione, sino porque está muriendo gente. Claro, intentando llegar claro, a el que no Lanzarote. funciona, el CIBE hace que muera gente. Entonces, ¿en qué quedamos? Los del CIBE, que no funciona bien, se amparan y dicen que hay puntos negros porque no se le dieron los permisos por parte del patrimonio y por parte de las autoridades locales para instalar los radares de detección en ciertos lugares, y porque había problemas con los vecinos y propietarios de los terrenos. Sin embargo, ahora acusamos al gobierno de que tiene puntos negros y que por ese motivo no se están detectando las pateras o los traficantes que andan con alijo. ¿Qué quieres decir? O sea, que no sabemos lo que queremos, así no podemos continuar. O sea, tenemos que tratar de llegar a acuerdos y consensos comunes, porque el tema del Palacio del Palacio de Congreso de Lanzarote es que es un tema que ya repele oír hablar de eso, porque ¿de qué vale que te pongan dinero si resulta que todavía no hay un plan insular que permita la construcción en ese lugar de un palacio de congreso, y si todavía no hay un proyecto confirmado para llevarlo adelante? Bueno, ¿De qué sirve que te ponga un dinero para hacer un centro de salud en el 2007 precioso en Argana, cuando resulta que después el Ayuntamiento de Arrecife y su corporación no supo poner los solares a disposición de la consejería? Es que está la pescadilla que está mordiendo la cola, y el perjudicado siempre, ¿quién es? El ciudadano. Pues tiene algo que decir Leandro, porque el Ayuntamiento de Arrecife, en principio, con respecto al tema de la titularidad, los suelos, donde se va a ubicar el futuro Palacio de Congresos, o futurible, muy de futuro, pues tiene que mover ficha, ¿no? Pero aquí también dice Astiz Pérez, ¿para qué si el gobierno autonómico no garantiza fondos? Es decir, Jorge Cole el otro día lo decía, a veces es una manera de presionar a los propios políticos, a los propios técnicos, el hecho de que aparezca la partida en el papel. Sí, bueno, vamos a ver. Hay que entender que los presupuestos son una serie de medidas y proyectos que se establecen en un programa, ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos, de estas medidas, ya vienen, ya son como heredadas, ¿no? En este caso, en la propuesta de los presupuestos para este año, tengo que decir que la coalición de Podemos, Equo, Izquierda Unida, la parte de Sí Podemos en Canarias, ha aumentado esa partida. Ha aumentado la partida en un 11%, aproximadamente unos 50 millones más para cuestiones sociales. Escuchaba antes a María del Río. Me parece muy importante que se empiecen a destinar partidas para la PCI, ¿verdad? Para intentar, pues, paliar un poco la situación que se tiene en casi todo el territorio de Canarias. Lo estamos viviendo a diario aquí en Lanzarote. Conocemos, ahora que estoy en el ayuntamiento, me es más fácil acceder a ese tipo de información y conocer que hay una realidad bastante difícil de muchas familias en este municipio, y creo que en todo el territorio de Canarias. Por lo tanto, creo que los presupuestos que se están planteando ahora en la parte social son muy buenos. Se ha aumentado en un 11%, como ya digo, pero hay otras cuestiones que ya vienen heredadas año tras año o legislatura tras legislatura con los programas y políticas presupuestarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos ante situaciones como la que definía el doctor Sosa, que cuando no hay una colaboración interinstitucional,
pues siempre termina siendo dañado a la ciudadanía. El ejemplo de Argana con el ambulatorio. Un ambulatorio, por cierto, que se va a convertir en un local, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquel instituto de maneje que estaba previsto, pues, en fin. Hay partidas presupuestarias, incluso a nivel municipal, hay partidas presupuestarias que no se ejecutan durante los 4 años. Es el caso de las partidas presupuestarias para vivienda. No se han tocado. Tenemos los presupuestos prorrogados del 2017 y está la misma partida para vivienda, para ayuda al alquiler, ¿verdad? Entonces, sí, se presentan unos presupuestos, pero tal y como decía el doctor Sosa, si después no hay una colaboración entre las administraciones, pues es casi difícil que se implementen y se ejecuten. Bueno, pues señores, tenemos ya que despedirnos porque se nos han ido los minutos. Gracias, Sosa, por habernos acompañado. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Trabajar, ¿no? Sí, trabajar. Vas a estar en Saborea Lanzarote, sí. Me ha dicho un pajarito. Sí. Con la ambulancia, protección civil. Vamos a ver. Me ha dicho Eño Robaina que menudo plan de seguridad, porque claro, se espera mucha gente. Sí, parece ser que se espera mucha gente, vamos a ver, y desde luego el plan de seguridad está... Bueno, esta tarde también hay una carrera bajo en Puerto del Carmen de niños, estaré también por abajo echando un vistazo allí y colaborando con el Merlar en esa carrera. Y mañana estaré en el Saborea Lanzarote, bueno, pues un poco por si sucede algo. Esperemos que no haga falta intervenir y que yo también disfrute el Saborea Lanzarote. Pues eso espero yo también, que tengas la posibilidad, ¿no?, de hacer muchos brindis y sobre todo brindar por la salud de todos los que estamos aquí, los que nos escuchan. Leandro, ¿planning para el fin de semana? Pues yo creo que descansar en casa, la verdad, porque llevamos una semana con el tema de las facturas del ayuntamiento que manda, porque es bastante trabajo. De hecho, estamos saliendo por la tarde desde el ayuntamiento fiscalizando esa factura, así que posiblemente me quede en casa. Quizá me pase por Teguise, no lo sé, pero en principio casita. Pues Teguise, y si no también, ya saben, el sábado hay una carrera solidaria para luchar contra la violencia de género. El próximo lunes a las 7 también movilización para decir basta ya, ¿no?, a las muertes, al feminicidio de muchas mujeres inocentes y de sus hijos. En este año son 51 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas y han dejado 43 niños huérfanos en todo el territorio español. Así que si ustedes están hartos también como lo podemos estar nosotras, pues les esperamos a las 7 de la tarde desde las 4 esquinas, recorrido un poco para visibilizar ese hartazgo. Que sean felices y gracias por estar ahí. Chao.